Bienvenidos a este nuevo video de JavaScript. A continuación vamos a hablar sobre las funciones. ¿Qué son? En sí son bloques de código reutilizables diseñados para realizar una tarea particular. Esto nos va a facilitar a que nosotros tengamos un programa, un script mucho más fácil de mantener, ya que vamos a evitar escribir más de una vez algo que necesitemos hacer en nuestro script. Bueno, vamos a la diapositiva para ver distintas clasificaciones. Esta es una primera parte, es muy extenso en JavaScript este temita, pero para introducirnos vamos a ver esta parte primero. Bien, tenemos funciones integradas, quiere decir que ya vienen con JavaScript. Por ejemplo, tenemos parseInt. ¿Qué hace parseInt? Me convierte un string, en lo posible, a un número entero. Lo mismo hace parseFloat, pero refiriéndonos a posibles números flotantes con decimales en sí. Acá estoy mostrando un par de console.log para mostrar cómo nuestro navegador puede mostrar de un color a un string y de otro color a los números. Eso nos va a dar un indicio de qué tipo de dato estamos mostrando. Bien. Además, tenemos otro tipo de funciones que me gusta llamarlos métodos. ¿Por qué? Porque pertenecen a un grupo, mejor dicho, a un tipo de objeto, a una clase específica dentro del lenguaje. Llamemos a las cadenas, por ejemplo, a los strings, que tenemos métodos especiales para ese tipo de datos, que son echar at, que me va a devolver el carácter en la posición especificada. Por ejemplo, include también es otro método, si bien no es propio de string, también se puede usar en arrays, pero si yo utilizo otro tipo de dato, puede que no lo encuentre al método include. Lo mismo con arrays, tenemos el método push, que ya lo vimos en su momento, pero son métodos que no van a estar disponibles, por ejemplo, para números o strings. Después tenemos otros objetos como el tipo de el objeto date, que se trabaja con fecha, lo vamos a ver más adelante. El objeto mat también, que tiene métodos propios como random max sqrt, que me va a permitir devolver el resultado de una raíz cuadrada en sí. Y además tenemos las funciones definidas por el usuario. Estas funciones nos va a permitir personalizar cierto bloque de código para que realicemos lo que necesitamos. Por ejemplo, tenemos esta función que se llama hola mundo, que me va a mostrar por consola un mensaje que dice hola mundo. Luego tenemos una función que se llama saludar, que se dice hola programadores, pero ¿cuál es la diferencia entre hola mundo y saludar? Hola mundo, su función es mostrar por consola ese mensaje. En cambio, saludar no tiene en ningún lado de su bloque de código declarado que tenga que mostrar en consola, en este caso, un mensaje. Lo que hace es retornar. Fijémonos esta palabra reservada, return, que me está diciendo que esta función, fíjense también, nos estábamos olvidando de, de nombrar a esta palabra reservada function para poder declarar una función. Pero bueno, ahora cuando pasemos al Visual Studio Code vamos a hablar un poco más de la estructura y cómo se realiza una función. Regresemos al return. El return va a devolver un string en este caso. No va a mostrar nada por consola. Return en sí quiere decir retornar. Y la última función que tenemos en este ejemplo, en esta diapositiva, es la función saludar con parámetro. Quiere decir que esta función recibe un parámetro, en este caso llamado nombre, puede recibir varios y de distintos tipos. En este caso va a recibir un nombre que tendría que ser un string y va a retornar un mensaje que dice hola. Y bueno, es más personalizable esta cadena porque según el parámetro que reciba va a ser el valor que va a devolver, concatenado con la palabra hola. Bien, pasemos al Visual Studio Code.
Empecemos con las funciones definidas por nosotros. Bien, tenemos la palabra function como obligación, por así decirlo, para poder declarar una función. Y luego un nombre. Vamos a llamar a la función saludar. Luego abrimos y cerramos paréntesis. Y luego abrimos y cerramos llaves. Ahí ya tenemos nuestra función declarada. Bien, vamos a colocar con console log. Hola mundo. Bien, ahora si yo me vengo a mi navegador, vemos que no está pasando nada. ¿Por qué? Porque a pesar de definirlas, tenemos que invocarlas o llamarlas para que estas funcionen. Si yo ahora pongo acá saludar, fíjense que aparece hola mundo. Y si quisiera saludar de vuelta, no basta con volver a llamar a la función. Fíjense que acá me aparece un 2. Quiere decir que aparece 2 veces. Más vamos a colocar acá un console log. Simplemente para separar uno de otro. Y ahí está. Hola mundo, hola mundo. Ahora veamos otra función saludar. Vamos a copiar esto y despacio lo comentamos para dejarlo ahí. Pero que retorne el hola mundo. No quería hacer eso, quería colocar esto. Ahí está. Y ahora vean que no aparece nada. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estoy haciendo es devolver una cadena. Como esta función está devolviendo algo, quiere decir que lo puedo almacenar también en una variable o directamente mostrarlo por consola. Vamos a hacerlo así. Primero mostrarlo por consola a esto. O bien, para mejor entendimiento futuro, si se quiere nuestro, ni siquiera de otro programador, podemos guardarlo. Vamos a colocar acá mensaje, saludar. Y ahora si hacemos un console log de mensaje. Si me vengo a mi consola, fíjense que obtengo el mismo resultado, pero ahora yo puedo manipular este mensaje de otra manera. Si yo tengo un string, sabemos que los strings tienen métodos propios. Bueno, JavaScript ya se da cuenta que es un string, fíjense, acá me está diciendo qué tipo de dato es. Entonces tranquilamente yo puedo acceder por medio del punto a sus métodos integrados. Por ejemplo, el include, es decir, que teníamos visto en la diapositiva. Puedo colocar acá que string quiero buscar y voy a poner hola. Lo guardo, me voy al navegador y fíjense que me dice true. Vamos a dividir la pantalla, así podemos verlo. Fíjense, me devuelve un true. ¿Por qué? Porque estoy viendo si con este método si la palabra hola está incluida en el mensaje. Es una manera de trabajar con los métodos integrados. Después, puedo hacer, por ejemplo, también a mensaje punto to uppercase, que lo que va a hacer es devolvérmelo en mayúscula. En cambio, esta otra función yo no podría aplicar el to local, bueno, el to uppercase. Está. Vean, ¿por qué? Porque no es un dato que me esté devolviendo esta función saludar. En realidad, si yo hago un console log de mensaje, fíjense que es indefinido. Undefined, undefined. ¿Por qué? Bueno, está mostrando el mensaje. Este string está viniendo de la línea 2. Y este undefined que está saliendo en esta línea, fíjense que en la 8, por ejemplo, y en la 11, son porque yo estoy viendo de qué valor me está devolviendo la función saludar, que es vacío. Por eso es indefinido. Bien, sigamos con los ejemplos. Y ahora
Hagamos el saludar con parámetro. Function saludar y va a recibir un nombre. Ahí está. Y vamos a retornar. Hola. Y para poder concatenar una variable, un parámetro, un argumento, como quieran llamarlo, debemos utilizar el signo dólar o peso, abrir y cerrar llaves y entre medio de las llaves colocar el nombre de, del parámetro, que en este caso es nombre también. Bien, ahora si yo ejecuto, fíjense que me sigue saliendo undefined. ¿Por qué? Porque en realidad no recibió ningún parámetro. Entonces yo puedo poner acá Luis y acá voy a poner Carlos. Entonces ya vamos viendo la utilidad de manejar una función. En realidad esta función es muy breve, no me está, eh, no me está dando todos sus beneficios, que en realidad ¿cuál es? Es duplicar código. Duplicar un string en este caso puede que no sea tan necesario, pero si yo tengo un bloque de código un poquito más robusto, puede que sí ya sea necesario crear una función. Bien, como dijimos, este mensaje podemos pasar sus métodos integrados to uppercase, que es una función, un método, y fíjense cómo me devuelve toda la cadena, todo el string en mayúscula. También tenemos el caso de que si yo, acá por ejemplo tengo a Luis y quiero que todo sea minúscula, bueno, esto lo que voy a hacer es lo voy a guardar en una variable también. Let mensaje 2, mensaje 1. Y acá voy a poner mensaje 1. Le vamos a poner mensaje 2. Y tenemos el to lower case. Bien, pero lo que no tenemos es, por ejemplo, el capitalizar. Con ese ejemplo vamos a terminar. Vamos a venir acá. Ya está. Vamos a terminar con esa función que vamos a declarar nosotros. Vamos a comentar todo esto. Una función un poquito más útil. Vamos a llamarla función capitalizar. Capitalizar. ¿Qué quiere decir esto? Que le va a convertir la primera en mayúscula y el resto en minúscula. Palabra. Y esto es lo que va a retornar. Bueno, en este caso vamos a poner comillas, comillas dobles, comillas simples, comillas invertidas. Es válido en este caso solamente para que no me tire ningún error. Pero vamos a trabajar a la palabra. Vamos a devolver, por ejemplo, let palabra capitalizada. Capitalizada. Ahí está. ¿Y qué hace esto? Bueno, la primera, en este caso no me está saliendo nada porque fíjense que palabra, es más, lo vamos a poner acá para que se dé cuenta que es un string nada más. Vamos a poner acá un nombre. Nombre. Y ahora sí yo coloco punto y ahí me salen. ¿Por qué? Porque acá no se da cuenta que palabra es un string. Vean que me dice any. Entonces no me devuelve nunca un tipo de un método propio de los strings. ¿Por qué hice esto nada más? Para que vean qué métodos teníamos disponibles. Fíjense que esto me devuelve un string si le paso la posición. Mejor dicho, me devuelve un carácter según la posición que yo esté pasando. Capitalizar. Vamos a poner acá, por ejemplo, Luis. Nada más. Y vamos a retornar palabra capitalizada. Bien. Console log.
¿De quién? De capitalizar. Por ahora, bueno, vamos a pasar acá también. Vamos a pasar Carlos. Fíjense que me devuelve una L, porque en realidad estoy trabajando con nombre, todavía no con la palabra en sí, para poder mostrar los métodos que tengo. Porque si, por ejemplo, yo hago ahora, voy a hacer una concatenación acá. Voy a aportar esto. Fíjense que como esto es una variable, si yo no lo coloco entre llaves, ahí está y sigue funcionando. Pero ahora lo que voy a hacer es concatenar el resto de nombre. Pero en este caso voy a hacer punto slice. ¿Sí? Que va a ser de 1 y el resto. Fíjense, sigue siendo lo mismo, pero está todo manipulado. ¿Pero por qué? Porque en esta primera variable, en este primer carácter, lo que voy a hacer es un to uppercase. Acá está. To uppercase. Y la otra me voy a asegurar, por ejemplo, que yo coloco así. Fíjense que sigue sin funcionar exactamente la función. Lo que voy a hacer acá es colocar un to lower case para asegurarme que el resto de la palabra está en minúscula. Bien, ya vimos esa variable de ejemplo que colocamos ahí para que vean que los métodos que tenemos disponibles. Y ahora sí, por ejemplo, llamo a Carlos. Voy a hacer otra de Luis. Y ahora me devuelve todas las palabras con la primera mayúscula y el resto en minúsculas. Bien, espero que haya sido de utilidad este video. Recuerden que tenemos grupo en Telegram, se pueden unir. Voy a dejar el enlace en la descripción de este video para seguir consultando algunas cosas que pueden no haber quedado claras del todo. Hasta luego.